Comenzamos. El día de ayer estábamos platicando que para poder representar nuestro marco constitucional lo hacíamos de esta manera, ¿no? Y lo hacíamos de esta manera porque aquí poníamos la Constitución. Ponemos la Constitución porque decíamos que es la esencia del derecho vigente de nuestro país. Esta esencia obviamente tiene principios, reglas, normas, valores que van a ser desarrollados por todos los ordenamientos, por todas las demás normas de carácter general. Y dijimos que aquí estarían todas las leyes emitidas por el Congreso de la Unión y los tratados internacionales en los que México fuera parte. ¿Por qué lo pongo de esta manera? Porque el artículo 133 dice que las leyes que emanen de la Constitución y los tratados internacionales en que México sea parte y que sean conforme a la Constitución serán la ley suprema de nuestro país. O sea, para el artículo 133, esto se convierte en la supremacía constitucional, ¿no? Pero yo les decía que, para ser más exactos, al momento que dice que el artículo 133 dice las leyes que emanan de ella, pues obviamente entonces la Constitución se convierte en la fuente, ¿no? Dice el artículo 133, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella. Entonces quiere decir que la fuente es la Constitución y las leyes es lo que sale de la Constitución. Y después dice la siguiente parte, y los tratados internacionales que estén de acuerdo con la misma. O sea, los tratados tienen que estar a fuerzas de acuerdo con la Constitución. Esto quiere decir que la supremacía constitucional es evidente sobre los Congresos de la Unión, con las leyes del Congreso de la Unión, como los tratados internacionales en que México sea parte. Y termina diciendo en este párrafo, será la ley suprema de toda la Unión. Después yo les dije que debajo de esto existen pues las constituciones locales, las leyes locales, y de este lado los reglamentos, y de este lado los acuerdos generales, reglamentos, que aquí dijimos que podrían ser federales, locales, municipales, y dijimos que aquí podrían ser los acuerdos generales, los decretos, etc., ¿no? Y que sobre esta marco constitucional deberían emitirse todos los actos de autoridad. Yo les decía que estas normas generales tenían que ser conforme a la Constitución. Pero pudiera suceder que estas normas constitucionales, estas normas se salen del marco constitucional. Cuando se salen del marco constitucional, cualquiera de estas leyes, a través de los medios de control constitucional, tienen que desaparecer del ordenamiento jurídico porque son, como dijimos, están fuera del marco constitucional, incluyendo también los actos que estuvieran fuera de este marco constitucional. Y por eso la misma Constitución establecía, como les dije, los medios de control constitucional, que dijimos que estos medios de control constitucional por vía jurisdicción, por órgano jurisdiccional, estaba el juicio de amparo, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y los procesos electorales, que pretendían destruir esto. Pero puede suceder que existan normas generales que se salgan del marco constitucional y que no sean impugnadas. ¿Me explico? Si no son impugnadas, pues permanecerán en el ordenamiento hasta que se promuevan los juicios, los controversias o las acciones de constitucionalidad, pero puede ser que sigan intocadas y podemos seguir teniendo ese tipo de normas. Yo les decía que cuando vino la reforma a la Constitución,
decíamos que con las reformas de la Constitución se habló de la protección de los derechos humanos. Y esta protección pues ya fue contenida en los artículos 1, 103, 133 y otros más, en donde hablaba de que la Constitución protegía los derechos humanos establecidos en la Constitución o aquellos en donde los tratados estuviera contemplado el derecho humano y México los hubiera suscrito como parte. Y entonces se integraban a nuestro ordenamiento, a pesar de ser un derecho, ya es un derecho interno de creación externa, y esto irradiaba hacia la parte de abajo y todos los actos de autoridad tenían que conformarse con esta protección de los derechos humanos. Yo les decía, y este es el punto donde entramos en discusión, que bueno, que en una anterior integración de la Suprema Corte con una constitución diferente, decíamos que el artículo 133, y les leía el artículo 133 en su redacción anterior, había sido interpretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no existía, por un lado decía que no existía el control constitucional difuso, y que en México solo existía el control constitucional concentrado. Y decíamos que era concentrado porque se concentraba en los poderes, en los órganos del Poder Judicial Federal, como podría ser Suprema Corte de Justicia de la Nación, actuando en salas o en plenos, tribunales colegiados, tribunales unitarios de circuito y juzgados de distrito, quienes a través de los medios de control constitucional podían desaparecer cualquier norma o acto que violaran en ese entonces las garantías individuales. Pero dijimos que después se modificó y se reformó el artículo 133 y que la primera sala con base, y bueno, quiero hacer una aclaración antes. El artículo 133 exigía a los jueces para que dejaran de aplicar cualquier norma que fuera contraria a la Constitución y en su lugar aplicar la Constitución, ¿no? Y decían la Suprema Corte que no teníamos que atender al sentido literal, sino al sentido sistemático, porque el sentido literal nos decía que sí había control constitucional difuso, pero decía, pero vamos a hacer una interpretación sistemática, y al hacer una interpretación sistemática llegamos a la conclusión que solamente existe un control concentrado en solamente unos cuantos órganos, 1, 2, 3, 4 órganos que podrían solamente analizar la constitucionalidad, no solamente de la ley, sino de los actos de autoridad. Les decía que con la reforma del artículo 133, la primera sala emite una tesis de jurisprudencia, y les dije que siempre vieran las letras chiquitas, ¿no? Cuando a mí en una sentencia un secretario me pone una tesis, lo primero que le digo es: imprime la tesis. ¿Por qué le digo que imprima la tesis? Porque quiero leer las letras chiquitas. ¿Me explico? Por ejemplo, miren, aquí está esta jurisprudencia de la Suprema Corte de la Nación. Es jurisprudencia que dice: el control difuso de la constitucionalidad de normas no lo autoriza el artículo 133 constitucional. Entonces podríamos pensar que entonces el control difuso no existe en la actualidad. Pero si leemos las letras chiquitas después de que nos dice cuál fue su origen de esta tesis de jurisprudencia, en la parte de abajo dice: al resolverse el 25 de octubre la solicitud de modificación de jurisprudencia, el Pleno determinó que ha quedado sin efectos la jurisprudencia 74 del 99. Se quedó sin efectos esta jurisprudencia. Por eso es importante que nosotros, cuando tengamos una tesis, hay que leer las letras chiquitas hasta el final, porque esta tesis puede ser superada después de una interpretación que se dé en forma posterior. ¿Me explico? Entonces, es por eso que yo les decía que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya en esta tesis, que no les di el registro, pero es el 2202-264, la Suprema Corte ya empieza a decir que sí hay un control constitucional difuso. Pero las letras chiquitas dicen que esta tesis
es objeto de denuncia de la contradicción de tesis 263. El número de registro le pongo de 2 cifras, 2002 264. O bien, o bien, si saben, 2.002.002.264. Bueno, entonces, con base en esto, decía que sí podría existir el control difuso, pero lo único que podría hacer este control constitucional difuso, lo único que podía hacer es desaplicar el artículo, ¿no? A esta única conclusión podrían llegar ¿quiénes? Todos los jueces, ¿no? Todos los jueces haciendo un control constitucional difuso, podrían lo único que conseguir era la desaplicación de la norma. ¿De acuerdo? Eso es lo que de alguna manera vimos ayer. Y entonces yo les preguntaba y yo les decía, a ver, ¿qué tienen que hacer los jueces? Porque los únicos autorizados para hacer este control constitucional difuso son los jueces del país. No puede ser otro tipo de autoridad. Solamente los jueces, y así lo dice claramente el artículo 133, en la segunda parte dice: los jueces de cada estado se arreglarán a dicha constitución, leyes y tratados, a pesar de disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados. Entonces, se ve claramente que quien podría ejercer este control constitucional difuso solamente podría ser los jueces. ¿De acuerdo? No hay otra autoridad que pueda hacer este control constitucional difuso de acuerdo a lo que está establecido en el artículo 133 constitucional. Y entonces yo les decía la problemática en la que se encontraban los jueces. Por un lado, los jueces tenían que aplicar su constitución local y sus leyes locales. Y por otro lado, el artículo 133 les exigía que prefirieran la Constitución, ¿no? El artículo 133 no habla de una desaplicación de esos artículos, sino que dice que tendrán que arreglar sus actos, cada juez se arreglará a dicha Constitución a pesar de disposiciones en contrario que pueda haber en sus constituciones o leyes locales. Entonces, de esta parte del 133 podemos desprender claramente que les exigía a los jueces que deberían de aplicar la Constitución o las leyes del Congreso de la Unión y tratados internacionales. La característica de estas leyes es que emanaran de la Constitución y que estos tratados, dice el artículo 133, estén de acuerdo con la ley, estén de acuerdo con la Constitución. Entonces, fíjense, los jueces para hacer este control de constitucionalidad difuso, primero tienen que checar que esta ley del Congreso de la Unión haya emanado de la Constitución. Porque si no emana de la Constitución, entonces no podría ser ley suprema e ir en contra de esto, primero. Segundo, tener que analizar que los tratados internacionales que van a aplicar estuvieran de acuerdo con la Constitución, porque es el requisito que establece el 133 para dejar de aplicar la Constitución y leyes locales. ¿Me explico? Y yo les decía que detrás de esta orden de aplicar las leyes locales está el artículo 14 y 16 constitucional, que establece la garantía de legalidad. O sea, que los actos de autoridad tienen que ajustarse a lo que está en la ley. Entonces, por un lado, estaban las garantías 14 y 16 de ajustar su actuación de los jueces conforme a sus leyes locales, y por otro lado estaba la obligación de ejercer el control difuso y dejando de desaplicar la norma, ¿no? Entonces yo les decía que a mi modo de ver existía un conflicto de normas constitucionales. Por un lado estaba el artículo 14 y 16 constitucional, y por otro lado estaba el artículo 133 y el artículo primero. Entonces yo les decía, no sé si la jurisprudencia al leer la ejecutoria está haciendo este tipo de análisis o de interpretación jurídica, ¿me explico?
habría que los propios interesados, los que les interese, traten de checar la ejecutoria. Yo no he checado la ejecutoria, pero yo les digo cómo yo advierto este problema. Así lo advierto de este problema y yo les digo cómo yo lo resolvería y llegaría a la misma conclusión que llegó a la primera sala. Y yo les decía que al momento de poder resolver un conflicto entre dos normas constitucionales, existían dos tipos de teorías, ¿no? La de la ponderación y la de la armonización. En materia de interpretación constitucional existen estas dos teorías, la teoría de la ponderación y la teoría de la armonización, para resolver este conflicto de artículos constitucionales. Recuerden, un artículo no puede ser inconstitucional porque esté en contra de otro artículo de la misma Constitución. ¿Me explicó? Entonces tenemos que buscar una interpretación de tal manera que esta interpretación pueda determinar los alcances de un artículo y del otro, que están en contraposición. ¿De acuerdo? Entonces, les decía que la teoría de la ponderación refería que tendríamos que hacer un análisis de peso, qué tiene más de peso constitucional de un artículo y del otro, para que entonces podamos hacer que el artículo que pesa más esté encima del que pesa menos. ¿Sí me explico? Pero les dije que esto de la ponderación exigía, además de fórmulas muy complejas, al final de cuentas terminaban en un arbitrio. Para mí un artículo puede pesar más que el otro y entonces yo lo pongo por encima del otro, sino que teníamos que buscar otros sistemas diferentes. Y yo les decía el día de ayer que esta teoría de la armonización hablaba de 4 reglas que teníamos que exigir para realizar esta interpretación. Uno era, dijimos que solamente se podía aplicar tratándose de normas constitucionales. No podía existir una oposición entre un artículo de la Constitución y una ley. ¿Por qué? Porque la supremacía constitucional determinaba que tenía que ser la Constitución quien debería de prevalecer con respecto de la ley, ¿no? El segundo que yo les dije es considerar que todas las normas constitucionales tenían un núcleo duro y una parte dúctil, que al momento de enfrentarse la que cedía era la parte dúctil. No se trataba de dejar sin existencia ningún artículo de la Constitución, sino se trata de hacer una interpretación sistemática de tal manera que podamos tener vigencia de los dos artículos. Y les dije que faltaban otros 2 elementos que no me acordaba. Pero, pues no he podido ver mis notas, pero sí ya me acordé cuáles eran. O sea, uno es el principio de la proporcionalidad. Que consiste en que al momento de hacer la interpretación tiene que ser de manera proporcional. No puedo llegar a una conclusión desproporcional, de tal manera que deje de aplicar algún artículo de la Constitución. ¿Me explico? Y que se trata de normas constitucionales, que existe un núcleo duro, una parte útil, y que de alguna manera se trate de llegar a una interpretación que permita establecer de qué manera van a quedar estas dos normas, ¿no? ¿Cómo van a quedar esta interpretación de estas dos normas? Entonces yo les ponía el ejemplo de cuando hay un choque de un auto, pues al final de cuentas existía una parte dura, este es el núcleo y esta es la parte dúctil, ¿no? Y que al enfrentarse lo que pasaba es esto, este es el núcleo y esta es la parte dúctil. Y entonces yo les decía que no sé si lo podemos como dividir así. Para estos casos aplicábamos vamos a hacerlo de colores para que se pueda entender.
van a recordar las clases de matemáticas, de conjuntos y subconjuntos. ¿Se acuerdan? Sí. Y dúctil. Y entonces decíamos que para estos supuestos se aplicaba este artículo. Digamos, este es el artículo 16 y 14, y de este lado el artículo primero y el 133, ¿no? Y para estos casos se aplicaba esto, ¿no? De tal manera que ninguno de los dos artículos enfrentados podía tener más peso uno del otro. Los dos tenían igual peso, pero en el momento de enfrentarse se iban a aplicar de esta manera. Y entonces yo les decía que así, a través de este principio de esta teoría de la armonización, yo podría explicarme que efectivamente decía estaría de acuerdo con lo que dice la tesis, en el sentido de que el artículo 133 exige que exista un control difuso constitucional por parte de los jueces, y lo tienen que aplicar, ¿no? Pero no puede llegar al grado de declarar la inconstitucionalidad del artículo, sino solamente desaplicarlo. Porque solamente los órganos concentrados son los que pueden hacer la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma o del acto. ¿Me explico? Y entonces yo les comentaba que lo que me preocupaba el aplicar esta tesis de esta manera, bueno, perdón, veo la otra parte. O sea, si yo le exijo que en la aplicación del artículo primero y 133 pueda haber el control difuso, pero este control difuso solamente sea la desaplicación de la norma, ¿dónde puse desaplicación? Aquí. Desaplicar la norma es de manera proporcional, porque no desaparece el control constitucional concentrado, sino que lo hace subsistir porque es la desaplicación. Cuando esta desaplicación puede llegar a través de los recursos, llegaríamos al control constitucional concentrado. Y entonces yo les explicaba, si en un juicio de primera instancia, un juez de primera instancia, en cumplimiento de esta tesis y del artículo primero y el 133, y en aras de la protección del derecho, de un derecho humano, declaraba desaplicar un artículo de la Constitución local o de una ley local, esta desaplicación obviamente iba a afectar a una de las partes, se iban a ir a la apelación y el tribunal de alzada podía tener dos efectos: confirmar esta resolución o modificarla o revocarla. Y podríamos partir del supuesto que efectivamente confirmaba esta desaplicación, y entonces ya se podrían promover el juicio de amparo, que el juicio de amparo es un control constitucional concentrado. Entonces, después de concluir con el control constitucional difuso, podríamos caer al concentrado. ¿Me explico? Y de esa manera podemos establecer que la garantía de legalidad se va a analizar cuando lleguemos al juicio de amparo. Ver si efectivamente la Constitución o en la ley local efectivamente viola un derecho humano y por lo mismo a la Constitución, y entonces ya no puede no solamente desaplicarlo. Si quien lo promueve fue el que logró la desaplicación, lo único que hará es negar el amparo. ¿Me explico? Pero si el que promueve el amparo y tiene razón y conceden el amparo, es dejar sin efectos estos actos que desaplicaron indebidamente un artículo. ¿Sí me explico? Y al final de cuentas, en este control concentrado se analizaría la garantía de legalidad. No sé si me explico. ¿Sí me expliqué o no me expliqué? Sí. Bueno, a ver, va de otra forma. Se trataba de que al momento de que venga este conflicto entre los dos artículos constitucionales, es tratarle
interpretar de tal manera que pudieran tener vigencia los dos. ¿Y cómo logro que pueda tener vigencia los dos? No puedo decir que, como se hacía con anterioridad, con la ley anterior, que una interpretación sistemática me llevaría a decir que no hay control difuso, porque era clarísimo que el artículo 133 y el artículo primero le exigen a cualquier autoridad que vele y cuide por los derechos humanos. ¿Me explico? Entonces, por eso tengo que admitir, por un lado, el control difuso, pero no lo puedo hacer tan amplio como para lograr la inconstitucionalidad de un artículo, porque entonces desaparecerían los medios de control constitucional concentrado. ¿Me explico? Entonces, yo por eso les digo que comparto a través de esta teoría de la armonización que se logre permitir el control difuso, pero con solamente la desaplicación de la norma. ¿Por qué? Porque puede ser que a través de la primera, segunda instancia y lograr la desaplicación de la norma pueda llegar al amparo con el control constitucional concentrado y poder analizar si hubo violación a la garantía de legalidad. ¿Sí me explico? Sí, díganme. No sé si entendí, pero entonces el control constitucional difuso lo puede ejercer nada más los jueces de primera instancia. Los jueces, las salas, todos los jueces lo pueden ejercer el control difuso, no necesariamente tiene que ser el juzgado juez de distrito. En otras clases con anterioridad dije que el juez de distrito puede tener dos funciones: como juez de control constitucional y como juez ordinario federal. Como juez ordinario federal podría tener tres funciones. Podría ser como juez de procesos penales federales para delitos federales, juez de proceso civil federal y como juez mercantil. ¿Por qué? Porque se trata de la aplicación de una ley federal. ¿Me explico? Entonces, cuando el juez de distrito esté actuando como juez ordinario, entonces sí puede ejercer el control difuso. Pero cuando está promoviendo un juicio de amparo indirecto, conociendo un juicio de amparo indirecto, actúa como un juez de control constitucional concentrado. ¿Sí me explico? Y los demás jueces, por eso dice el artículo, todos los jueces del Estado, pero bueno, su interpretación sería también a los jueces federales, actuando como jueces ordinarios, no de control constitucional. ¿Sí me explico? Los jueces de cada Estado se arreglarán. La interpretación que yo le daría es que también estaría incluyendo los jueces de distrito. ¿Me explico? No porque yo haya hecho un control no se fue otra cosa. Perdón, me estaba confundiendo porque yo hice un control de convencionalidad, un asunto de la usura que les dije. ¿Me explico? Entonces, si desaplican la norma, este control difuso finalmente terminaría en un juicio, un control constitucional concentrado, y ahí podrían analizar la garantía de legalidad. ¿Me explico? Ya podrían analizar de manera efectiva si fue correcta la desaplicación porque efectivamente se violaron un derecho humano contenido en la Constitución o un tratado en que México sea parte, o fue incorrecta esta y que por lo tanto tendría que aplicar la garantía de legalidad. Y entonces, si esto hace, concedería el amparo. ¿Para qué? Para que en este caso el Tribunal de Alzada lo que tuviera que hacer es destruir la desaplicación y dictar un acuerdo ajustándose a la garantía de legalidad. ¿Cuál? La ley o la Constitución local. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿No tiene ninguna duda al respecto? O sea, todo esto queda perfectamente claro. Sí. Es que yo no entiendo bien cuándo se pasa de control a control concentrado. Cuando el juez al resolver un asunto ordinario, mercantil, civil, laboral, lo que sea, y él considera que se violó un derecho humano contenido en un tratado internacional o en la Constitución, ejercita control difuso, pero lo único que puede hacer es desaplicar la norma diciendo: este artículo viola un derecho humano y al violar un derecho humano yo lo desaplico. Obviamente que la contraparte que le perjudica esa resolución tendría que interponer los recursos, medios de defensa, y si en este caso se permite un recurso como es el recurso de apelación, sería el Tribunal de Alzada quien revisaría si fue correcta o no correcta su determinación y pudiera considerar que fue correcta o fue incorrecta. Cualquiera de los dos caminos, cualquiera de los dos agraviados, el que le agravie esta decisión, puede provocar que sostienen que el juicio
juicio de amparo es un recurso extraordinario, le diría que su argumento no es exacto. Y no es exacto porque para que estemos hablando del mismo recurso, tienen que ser las mismas partes, misma ley y mismo conflicto, como elementos esenciales del recurso. ¿Me explico? Por eso les puse este ejemplo de cómo van poniendo la revocación, la apelación y la queja para que ustedes advirtieran a través del recurso de revocación, de apelación y de queja que se trataba de las mismas partes, mismas leyes y mismo conflicto. ¿Me explico? Yo tengo una duda. Por ejemplo, ahí lo que estaban mencionando de que si uno es una y se puede volver a dejar las cosas como estaban anteriormente. Entonces también podría ser otra, bueno, digamos como otra característica, si fuera un recurso ya dentro del mismo proceso del que se está llevando. Y después de que se resuelve el amparo, se tendría que volver a iniciar uno nuevo, ¿no? Porque se vuelve a quedar las cosas en el momento donde estaban. ¿O eso es difícil? Cuando el compañero dice que alguno de los efectos de la sentencia de amparo sería dejar sin efecto todo lo actuado y volverle a darle curso, en realidad lo que se está diciendo es, ¿se violó un derecho humano o se violó una garantía establecida para su protección? Entonces se concede el amparo para que la autoridad deje sin efectos aquel acto que se salió del marco constitucional, para restablecer el orden constitucional. ¿Me explico? Entonces, cuando le está diciendo, ¿sabes qué? Los actos de autoridad que se salieron de este marco constitucional, tienen que quedar sin efectos. Y tienes que volverlo a restituirle al gobernado en su garantía que se había estimado violada, o su derecho humano que se estimó violado. ¿Sí me explico? Entonces, el hecho de que hubiera el juez de distrito o el tribunal colegiado o el tribunal unitario de circuito conceder el amparo y con eso dejar sin efecto el acto reclamado, el acto de autoridad es la esencia del juicio de amparo. Destruir los efectos de un acto arbitrario que se estima se salió del marco constitucional. ¿Me explico? Entonces, con las personas que consideran que el recurso es extraordinario, yo le diría, bueno, es que para mí el recurso tiene esto. Y a lo mejor la persona que sostiene que es un recurso extraordinario va a decir, es que para mí el recurso no tiene esto, solamente esto. ¿Me explico? Estas tres características se dan en cualquiera de los recursos: revocación, apelación, queja y cualquier otro recurso que pudiera, de reconsideración o como le puedan llamar, siempre va a ser lo mismo esto. Mismas partes, misma ley, mismo conflicto. Cuando ya es otra ley, otro conflicto o otras partes, pues ya no es recurso. Ya es un juicio diferente y autónomo. ¿Por qué? Porque aquí lo que se va a ver es la violación o no de los derechos humanos y las garantías. Como consecuencia de haber fallado en forma, como algún artículo del Código Civil o algún artículo del Código de Procedimientos Civiles, o si fuera penal, el Código Penal o el Código de Procedimientos Penales, o la ley laboral, la ley del trabajo, que como ustedes saben, tienen las dos partes, la parte procedimental y la parte sustantiva. ¿Me explico? En un solo conjunto. Cualquiera que en una misma ley se establezca un mismo recurso, ahí se determina quién conoce, qué conoce, cuál es el conflicto. Estamos hablando de un recurso. Y aquí estamos hablando de otra ley. O sea, por eso puse estas características para que vieran que cualquier recurso tiene estas tres características, y cuando no tiene estas tres características estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que es un juicio autónomo, un juicio diferente a este. Podrá tener su base en el recurso, pero es completamente diferente. ¿Algún otro ejemplo al respecto? ¿Alguna otra duda al respecto? ¿No? Entonces seguimos con el siguiente tema. Voy a agotarme mis 5 minutos, porque ustedes... Bueno, ahora, partiendo de esto mismo, si el recurso, si el amparo es un juicio, luego entonces este juicio tiene que tener una acción. ¿Me explico? Esta acción debe de tener, por supuesto, quiénes son las partes, qué tribunal es el que conoce de esta acción, tiene que tener un objeto, tiene que tener una causa. Primero, tenemos que decir
que la acción, digámoslo así, yo les dije en una de las clases que el juicio de amparo era una acción constitucional de amparo. Yo lo podría así definir y doy mis argumentos para sostener que es una acción constitucional de amparo. Primero, porque esta acción está establecida en la Constitución. ¿Se acuerdan? Creo que fue la primera clase o la segunda que yo les dije que era una acción constitucional, porque emanaba de la Constitución y estaba establecido para proteger el orden constitucional. Por eso son mis dos razones para sostener que es una acción constitucional. Es diferente a la acción de inconstitucionalidad, ¿no? Creo que aquí les puse acción de inconstitucionalidad. Es diferente a la acción de inconstitucionalidad porque, bueno, es otras partes, otros objetos, pero bueno, primero diremos que esta acción constitucional, y digo de amparo para distinguirlas de las otras acciones de constitucionalidad, como serían las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad. Ahora, cualquier acción en sí es un derecho de petición, una especie de derecho de petición. Una especie, ¿eh? No es o sea, el género es el derecho de petición y la especie es la acción. Y esta acción constitucional es un derecho subjetivo y además público. ¿Por qué digo que es un derecho? Bueno, el artículo 103 constitucional y el artículo 107 establecen que cualquiera puede promover el juicio de amparo. ¿Se acuerdan cuando vimos los principios de instancia de parte agraviada? De parte y de instancia de parte agraviada. Y dijimos que este es un derecho y este derecho obviamente implica que existe una obligación. ¿Por parte de quién? Pues por parte de los tribunales que resuelven esta acción constitucional. Frente a este derecho de incitar a los órganos jurisdiccionales para que resuelvan una controversia sobre violación a derechos humanos y garantías establecidas para su protección. ¿Por qué es subjetivo? Porque en este caso la Constitución le da un derecho a un sujeto para que pueda incitar o provocar la actividad jurisdiccional. ¿Y por qué es público? Porque precisamente un servicio que va a proporcionar este tribunal es un servicio de impartición de justicia. Y este servicio de impartición de justicia es público. ¿Por qué es público? Bueno, porque persigue un interés público, porque quien lo ejercita, en este caso los jueces de distrito, tribunales unitarios, tribunales colegiados de circuito y Suprema Corte, son entes con un carácter público. Me explico, que tienen un imperio con la finalidad de otorgar un servicio. ¿Se acuerdan que en las clases de civismo que dice que trabajo es la, ¿cómo? Es la creación de bienes y servicios, ¿no? O haces bienes o haces servicios, ¿no? Aquí lo que está en juego es precisamente el servicio de, no digo juego, aquí la obligación de los tribunales es impartir el servicio de justicia. Bueno, continuamos con la clase siguiente. Gracias.